Reporte 100. Es jueves, espacio del Colegio de Sonora, y nos acompaña hoy el doctor Juan Aragón Palacios. Juan es doctor en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es profesor investigador en el Colegio de Sonora. Juan, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Juan Carlos, muchas gracias por el espacio que se nos brinda. Sí, y bueno, te has especializado en diseño de ciudades, movilidad urbana. Sí, pues más mi especialidad es cómo el habitar en las ciudades. ¿Cómo habitar en las ciudades? Las ciudades. No tanto el diseño, para no estar metiéndome en cuestiones de arquitectos que se especializan en eso, sino en cómo este diseño impacta en cómo nosotros habitamos y tenemos esta forma de vida dentro de la ciudad. Pero sí me puedes dar tu opinión sobre el diseño de ciudades. ¿Cuál es la ciudad mejor diseñada en México, por ejemplo? La mejor diseñada en cuanto a traza, Ciudad Obregón. Obregón, en todo México. En todo México. En todo México. ¿Por qué Obregón? Sigue un modelo muy clásico de damero. Sí. Que es un modelo que viene desde el urbanismo romano. Sí. Y se va en función de la salida del sol y de la puesta del sol. En cuanto a eso en cuanto a traza es buena. En cuanto a planeación probablemente sea León. Planeación León. Sí, que es diferente, ya después hablar entre traza y planeación, porque puedes trazar muy bien la ciudad, pero si no planeas bien ya después sus crecimientos, sus coronas de crecimiento, la primera corona, segunda corona, se te empieza a desorganizar. Sí. En la ciudad en cuanto a avenidas, etcétera, y se empiezan a producir problemas que ya conocemos como tráfico, cada vez más tiempo, acceso a servicios, etcétera. Entonces una ciudad planeada ocuparía más una visión integral del territorio con el espacio edificado y no solamente el diseño base con el cual creció originalmente. O sea, el diseño base, el mejor diseño base es el de Obregón en todo México. Sí. Y la ciudad mejor planeada después de haber sido fundada es León. Sí, por la continuidad que han tenido y por el implant que ha estado metido de la mano junto con... Y la ciudad más caótica en su diseño y en su planeación. Híjole. ¿Hay muchos ejemplos? Sí, no, esas yo creo que son más las periferias que se han ido desarrollando en las ciudades. Pero que digas así, ay, hijo, esta ciudad cómo me estresa. Uy, sí. Pues es que esa es muy buena pregunta porque... Nogales, por ejemplo. Nogales, ahí es una cuestión morfológica que crece... Sí, por los cerros. Sí, como mancha, aceite, plato roto, es un crecimiento muy orgánico. Sí. Entonces por los cerros fue creciendo, igual Tijuana tiene una traza bastante discontinua por estos cerros que están alrededor, pero en cuanto a planeaciones yo creo que las metrópolis son el peor ejemplo que podemos seguir. O sea, la Ciudad de México, por ejemplo. Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Guadalajara, no han sabido resolver este problema metropolitano de conjugar distintos municipios, distintos gobiernos, distintos actores que involucrados en las ciudades, y esto trae repercusiones después a los habitantes, más todo el desarrollo inmobiliario que se ha venido con un boom que ha generado mayor caos en las mismas ciudades. Y en ese sentido, Hermosillo, ¿cómo está? Hermosillo es bien interesante porque en los últimos 10 años ha crecido alrededor de 150,000 habitantes, del 2010 a datos del último censo. Sí. Entonces, esos 150,000 habitantes tendrían más o menos en promedio una necesidad de 35,000 viviendas. ¿Qué pasó en Hermosillo? Pues lo que está pasando en todas estas áreas metropolitanas que estoy mencionando, que la expansión, pues tenemos una expansión horizontal y se va creciendo hacia las periferias, pero conforme van aumentándose las periferias no se está dando el equipamiento y no se está diseñando infraestructura para tener este boom poblacional. Entonces, no sé si nos vamos dando cuenta acá que los tiempos de traslado, por ejemplo, cada vez se están volviendo más tardados. Sí. Un recorrido que antes era, no sé, 15 minutos, 20, se está volviendo media hora, 40 minutos, dependiendo la hora del día, porque no hay vialidades, o lo que antiguamente funcionaba aquí como periféricos ya quedaron al interior de la ciudad. Por ejemplo, el Solidaridad o el Periférico Norte o el Periférico Sur ya son vialidades grandes dentro de ciudades que tendrían que haber tenido una forma de anillo, un modelo muy, muy europeo, también lo siguen muchos los gringos,
de desarrollar las vialidades grandes como anillos e interconexiones hacia los centros de las ciudades. Sí, ¿quién es el responsable del diseño de una ciudad? De la planeación de una ciudad. De la planeación, pues ahí entran pues el gobierno como gestor. ¿El gobierno municipal? Municipal y sí. Se supondría que también a nivel estatal y sobre todo los desarrollos inmobiliarios. Los desarrollos inmobiliarios. Ellos, porque ahí es bien, vaya, ahí el caso es como interesante en el sentido de que el desarrollador va a decir, bueno, es que yo nomás me ocupo de mi lote. Sí. Y ya te dejo ahí tu área de reserva para que pongas tu escuela, pongas tu centro de salud, lo que tú quieras, o un parque, y ya me... Desentiendo. Sí, me desentiendo. Pero, por otro lado, el gobierno es el que está dando los permisos. Eso estuvo muy estudiado por Topalov hace ya cerca de 40, 50 años. Sí. Donde presentaban cómo este problema de las ciudades tenía mucho que ver con el desarrollo inmobiliario. Y con los gestores de gobierno que autorizaban los permisos, donde se supone que tendríamos que tener un plan de ordenamiento. Hay un instituto municipal de planeación, el INPLAN, aquí en Hermosillo. Sí. Me imagino que en León tienen un INPLAN y por eso lo que mencionas que es una ciudad bien planeada. Sí. Se supondría que los INPLANes tendrían que tener incidencia en la elaboración de los planes de desarrollo urbano, por ejemplo. Y en los planes de desarrollo urbano lo que tú haces es zonificas, trazas las zonas y vas poniendo ahí los usos de suelo. Sí. Dependiendo si es habitacional, según la vocación, etcétera. Pero muchas veces ese uso de suelo se da en función del valor del terreno y no tanto de la funcionabilidad del suelo. Entonces las zonas con mejor, que le llaman los evaluadores, amenidades. ¿Qué es una amenidad? Un centro comercial, escuelas, hospitales, etcétera, parques, los lugares que tienen mayor accesibilidad a amenidades tienen los costos más altos, o tienen los valores de terreno más altos, mientras que los que están más alejados, que tienen menos amenidades, etcétera, son los valores más... Ahora, más Hermosillo no tiene un problema de origen. ¿A quién se le ocurrió hacer una ciudad aquí en el desierto? Pues, no es un problema de origen. En el desierto y sin agua. Fíjate que es interesante porque ninguna ciudad se han hecho sin agua. Casi siempre todas las ciudades se han hecho... Bueno, sí había agua cuando se fundó Hermosillo. Sí, pues, al lado de los ríos. Sí, exactamente. Estaba pues, al lado del río Sonora, río San Miguel, exactamente. Entonces, y la historia de todas las ciudades es... Alrededor del agua. Alrededor del agua, es la búsqueda del agua, ¿no? Sí. Pero pues nos llega... ¿Pero a quién se le ocurrió fundar una ciudad con 45 grados centígrados de temperatura, con poca lluvia y poca agua? A un aventurero. Está, digamos que 150,000 habitantes es el crecimiento de Hermosillo en los últimos 10 años. Sí. 150,000 habitantes, tenemos 1 millón más o menos, ¿no? Sí, estamos cerca del millón. Cerca del millón de habitantes. La ciudad está creciendo más de lo que da, de lo que puede dar. Sí, está creciendo más de lo que puede soportar como capacidad de carga. Sí, ¿y a qué te refieres con capacidad de carga? Ahí estoy utilizando un término prácticamente de la agronomía. En la agronomía la capacidad de carga es así tal cual, es una vaca de 450 kilos más su cría. Sí. Y haces el cálculo de cuántas vacas yo puedo tener en mi terreno con esas características para que me siga produciendo pasto para poder alimentarlas y mantenerlas sanas. Se puede hacer esos cálculos, por ejemplo, para una capacidad de carga de las ciudades en cuanto a acceso a agua, sobre todo. Sí. Alimentación. Aquí se consigue buena verdura, pero obviamente por la costa. Por la costa, por el valle, etcétera. Pero luego empiezan a entrar otro tipo de necesidades urbanas que van complejizando más el asunto, porque si solo fuera agua y alimentación, pues tendríamos ciudades muy, muy pequeñas. Aquí lo interesante es qué es lo que ahora genera que las ciudades se vuelvan atrayentes. Un punto es el empleo, pero el empleo que se está dando aquí en la ciudad es un empleo que va más vinculado al sector manufacturero. Sí. Entonces la migración que está llegando, estaría interesante los que trabajan en migración ver estos perfiles hacia dónde se están insertando
la misma migración interna del país, de otros estados, si se están insertando en el sector manufacturero o en el sector informal, o es una migración como ocurre también, curiosamente, con estas mismas expansiones, con desarrollos inmobiliarios, que ocupan mano de obra y traen manos de obra de otros estados y se quedan a vivir en las ciudades. Sí, sí, de hecho el Producto Interno Bruto de Sonora, la mayor parte, un 30% viene de la industria manufacturera. O sea, ya no es el campo, ya no es la pesca, no es ahí compite con la minería, pero digamos que en centros urbanos es la manufactura. Sí, la manufactura con todas las ciudades industriales, etcétera, y todo este intento que se quiso hacer, ¿no? Como de una ciudad industrial donde estaba la vivienda, sí, la educación y ahora ya estamos aquí. O sea, ni modo que digan vamos a cerrar Hermosillo y vámonos de aquí, pues sí. No, ya no se puede hacer algo así. Ya estamos aquí. El punto sería la planeación, qué hacer frente a los próximos años ante este crecimiento, y luego también ante la falta de agua, porque bueno, eso, lo de la falta de agua ha causado un conflicto político con el sur del estado por el trasvase. Ahí es una polémica lo del trasvase de agua de cuenca a cuenca. La cuenca del río Sonora pues no da para la necesidad que se tiene, y se ha utilizado la cuenca del río Yaqui para poder sustentar el consumo humano en Hermosillo. Entonces, ¿qué hacer hacia enfrente? Esa es justo, yo creo que la pregunta clave que se tendría que hacer por una parte de los ciudadanos, pero tampoco es responsabilidad de nosotros, porque nosotros lo que hacemos es construir ciudad, pero en cuanto al uso. Sí. Nosotros lo usamos, pero las ciudades no se están construyendo para la gente. Las ciudades se están construyendo, por un lado, para el sector inmobiliario, para un negocio totalmente, y el segundo, y ese es un problema que se ha venido desde la revolución industrial, las ciudades se han construido por un lado para el dormitorio, para los que van a trabajar en la industria, y segundo, para mover mercancías. Sí. Entonces, la configuración que tenemos de las ciudades es un entorno para mover mercancías con mayor rapidez. Y dentro de esas mercancías vamos nosotros mismos también como sujetos, considerados como una mano de obra que va al proceso manufacturero o productor, ¿no? Sí. Entre más tiempo llegues, más sencillo, más productivo te vuelves. Entonces, las ciudades han crecido en función de esta infraestructura vial, de este fetichismo por el automóvil, por el carro, etcétera, donde hay factores como el transporte público, que es bien interesante porque un muy buen transporte público te puede hacer más amena la ciudad. La otra vez en la parada del camión estaba platicando ahí con unas señoras que lo estaban esperando también, y salió el tema de que estaban quitando rutas, o como que ese rumor. Rediseñando rutas. Sí, exactamente. Sí, había un rumor de que querían quitar una ruta muy importante que recorre casi toda la ciudad. Y una dijo ahí que ella tenía que caminar 20 minutos de su casa donde tomaba el camión, porque habían quitado la extensión del camión que la llevaba, y que no nomás era ella, sino que era bastante gente. Entonces ahí en la plática lo que podía concluir es que veían también esta cuestión de oportunidades, porque después se volvió una cuestión de acceso a empleos, etcétera, y ellas mismas decían que a veces perdían oportunidades porque no había un muy buen transporte público para poder llegar. Sí, bueno, es un tema eterno, ¿no? De muchos años aquí en Hermosillo, la problemática del transporte público, ¿no? De las largas esperas para que pase el camión, y del tiempo que tarda en llegar de un punto a otro, o del número de camiones que hay que tomar para llegar a un punto. Sí, ese es un tema, yo creo que de críticos en tanto en Hermosillo como en otras ciudades, porque no se concibe el transporte público más allá de una concesión o de un cierto servicio que se tiene que otorgar, pero no se piensa en el usuario. Sí. En sus tiempos, sus necesidades, etcétera. ¿Cuánto tiempo vas a hacer de tu casa a trabajo? No sé, aquí yo me imagino que ya estamos llegando a esos puntos en los que fácilmente te avientas una hora de traslado. De punta a punta. De punta a punta, y sí. A veces con 20 minutos de espera. En ciudades como el monstruo del área metropolitana en la Ciudad de México,
hay estudios que presentan que desde el Estado de México a la Ciudad de México llegan a pasar hasta 7 horas del día en ida y vuelta de sus casas al trabajo. Entonces, ¿qué ocurre en esas 7 horas? Si estamos pasando un buen tiempo de nuestra vida en los traslados, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos afecta también a nosotros? Sí. Más aparte del estrés del agua, la ansiedad que produce, el acceso a servicios, etcétera. ¿Qué cosa tan complicada se empieza a volver cuando ya empezamos a ver al ciudadano ya más como un individuo, como una persona? Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener también esa empatía nosotros como hacia las personas, de empezar a responsabilizarnos también por los otros, no solamente pensar a partir de nuestra necesidad, sino más bien pensar en una necesidad colectiva. Claro. Y bueno, eso me recuerda que el INPLAN es la oficina que se dedica a la planeación de la ciudad y que el INPLAN debe trascender trienios, es decir, no que haya cambios cada 3 años, pero resulta que a pesar de que la ley establece que debe traspasar el INPLAN administraciones, es decir, el titular o la titular puede estar con un presidente municipal o con otro presidente municipal, aquí lo que ha ocurrido es que cada presidente municipal pone a su titular del INPLAN cuando la regla es otra, pero ahí son asuntos políticos que no hemos terminado de resolver, así como en el caso de los organismos operadores de agua. Doctor Juan Aragón Palacios, doctor en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos por la Universidad Autónoma de Nuevo León e investigador del Colegio Sonora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Estamos en contacto. Igualmente, para lo que pueda servir. Reporte 100.